Hola, mi nombre es Kiara Soraya Pasaquispe, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y les voy a explicar mi esquema del duodeno, páncreas y vaso. Duodeno, páncreas y vaso. Vamos a empezar con el duodeno. El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Dentro de sus consideraciones generales tenemos a los límites, a las dimensiones y a su forma. Dentro de sus límites, el duodeno va a empezar en lo que es el píloro y va a terminar en la flexura duodeno-yuyinal. Dentro de sus dimensiones, el duodeno va a tener una longitud de 25 centímetros y un diámetro de 3 a 4 centímetros. Va a tener una forma de un anillo casi completo. En su configuración externa, vamos a tener a la primera porción o porción superior, a la segunda porción o porción descendente, a la tercera porción o porción inferior y a la cuarta porción o porción ascendente. Dentro de la primera porción o porción superior, en su origen va a presentar una prominencia llamada la ampolla o bulbo duodenal. Dentro de la segunda porción o porción descendente va a formar con la primera porción un ángulo de 60 a 80 grados, la flexura superior del duodeno. En la tercera porción o porción inferior constituye con la porción descendente un ángulo de aproximadamente 90 grados, la flexura inferior del duodeno. Pasando a la cuarta porción o porción ascendente, esta se va a dirigir hacia arriba, hacia la izquierda y luego hacia atrás. También va a estar lo que es la flexura duodeno-yuyinal. Dentro de su constitución interna vamos a tener las vellosidades intestinales, que van a ser salientes filiformes muy cortas, a los pliegues circulares, que van a ser repliegues permanentes de la mucosa, y estas van a presentar dos caras, una cara axial dirigida hacia la cavidad y otra cara parietal aplicada sobre la pared. También van a estar los nodulillos linfáticos, que son pequeñas masas linfoides redondeadas y blanquecinas. Las papilas duodenales mayor y menor van a ser formaciones particulares del intestino delgado. La papila duodenal mayor va a presentar una longitud de 5 a 10 milímetros y una anchura de 5 a 6 milímetros, y la papila duodenal menor va a presentar una altura de 1 a 3 milímetros. Dentro de su constitución vamos a tener una capa serosa o peritoneal que va a estar dividida superior a mesocolon e inferior a mesocolon, una capa muscular que está formada por fibras longitudinales y fibras circulares, que a su vez va a estar el esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática. Una capa submucosa, que es una delgada lámina de tejido celular laxo, y una capa mucosa, que va a contener las glándulas duodenales. Dentro de sus relaciones vamos a tener la porción superior, que va a tener una cara anterior, una cara posterior que se va a dividir en un segmento peritoneal y un segmento extraperitoneal, una cara superior y una cara inferior. Dentro de la porción ascendente vamos a tener una cara anterior que va a tener una cara supramesocólica y una cara inframesocólica, una cara superior donde se va a encontrar la fascia retroduodenal pancreática, una cara lateral, una cara medial, una porción inferior o horizontal, que va a tener una cara anterior que va a estar relacionado con las asas del intestino delgado, una cara posterior, una cara superior y una cara inferior relacionada con las asas intestinales. Una porción ascendente que va a contener igual una cara anterior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. Y finalmente los recesos duodenales, que se van a dividir en recesos duodenales superior e inferior y un receso duodenal o de Ionesco. En cuanto a la anatomía funcional, va a existir un tránsito muy rápido, ya que el quimoácido procedente del estómago no se va a estacionar en el duodeno, entonces va a pasar de manera rápida. Y en cuanto a la secreción duodenal, van a existir tres tipos: una secreción mucosa de protección, una secreción de tipo intestinal polivalente y una secreción propia de las glándulas duodenales. Páncreas. El páncreas es una glándula de secreción externa e interna que va a estar unida al duodeno por sus conductos excretorios. Dentro de sus consideraciones generales tenemos su situación, que se va a extender desde el duodeno hasta el vaso, que va a tener una dirección oblicua de inferior a superior y de derecha a izquierda. Va a tener una forma de martillo, una coloración rosada y va a tener una consistencia firme. En cuanto a sus dimensiones y peso, va a tener una longitud de 15 centímetros, una altura de 6 a 7 centímetros, un espesor de 2 a 3 centímetros y va a pesar aproximadamente de 70 a 80 gramos.
Pasando a su configuración y relaciones, vamos a tener a la cabeza del páncreas, que va a tener una cara anterior, una cara posterior y una circunferencia. Dentro de la cara anterior va a tener una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. De su cara posterior va a estar relacionada a la fascia retroduodenal o de Treitz y su circunferencia. Dentro del cuello del páncreas vamos a tener a una escotadura superior o escotadura duodenal, que se va a dividir a su vez en un tubérculo pancreático anterior y un tubérculo mental. Y también va a dividirse en lo que es la escotadura pancreática inferior. Dentro del cuerpo del páncreas vamos a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior y bordes. Dentro de la cara inferior van a existir 3 impresiones: una impresión duodeno-yuyinal, una impresión intestinal y una impresión cólica. Y en sus bordes, un borde superior y un borde anterior e inferior. Y finalmente va a estar la cola del páncreas. Dentro de los conductos excretores del páncreas van a existir el conducto pancreático o de Winsburg, que se va a originar a nivel de la cola del páncreas y va a seguir un eje mayor del cuerpo de la glándula en dirección hacia la cabeza del páncreas. El conducto pancreático accesorio o de Santorini, que se va a separar del conducto pancreático a nivel de la cabeza del páncreas. Los conductos secundarios, que se van a observar en 2 sistemas, uno anterior y otro posterior. Y finalmente la estructura de los conductos excretores, que tienen tejido fibroelástico. Pasando a su anatomía funcional, vamos a tener una secreción y una excreción. La secreción se va a producir por reflejos suscritos por la llegada del quimoácido al duodeno, y la excreción va a estar controlada por el músculo esfínter de la ampolla hepatopancreática. Por último tenemos al vaso. El vaso es un órgano linfoide. Dentro de sus consideraciones generales tenemos a su situación, que va a estar situado en la celda subfrénica izquierda, en el hipocondrio izquierdo. En cuestión a su forma, dirección, color y consistencia, va a tener una forma de un grano de un café y va a estar dirigido paralelo al eje de la 10ª costilla, va a presentar un color rojo oscuro y va a tener una consistencia blanda y frágil. Dentro de sus dimensiones y peso, va a tener una longitud de 12 centímetros, una anchura de 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros, con un peso aproximado de 200 gramos. Dentro de la configuración externa y relaciones, vamos a tener sus caras, sus bordes y el peritoneo esplénico. Dentro de sus caras van a existir la cara diafragmática, la cara visceral y la cara cólica. La cara diafragmática, como su nombre indica, va a estar relacionada con lo que es el diafragma. La cara visceral se va a dividir en 2, en una cara gástrica o impresión gástrica y en una cara renal o impresión renal. La cara gástrica va a estar en relación con la cara posterior del estómago, con la bolsa mental, también puede ser la cara radicular del vaso. Y la cara cólica, que va a estar en relación con el colon transverso. Dentro de sus bordes tenemos un borde superior, un borde inferior y un borde medial. El borde superior va a separar la cara gástrica de la cara diafragmática. El borde inferior, que se va a encontrar entre la cara renal y la cara diafragmática. Y el borde medial, que va a separar la cara renal de la cara gástrica. Pasando por último al peritoneo esplénico. El peritoneo esplénico va a tener lo que son estos ligamentos: el ligamento gastroesplénico, el ligamento pancreático esplénico y el ligamento frenoesplénico. Por último, dentro de la anatomía funcional vamos a tener 3 nociones esenciales referidas a la función del vaso. La primera, que va a ser que no va a tener una función digestiva, pero de este va a emergir una vena esplénica, la cual va a contribuir a la formación de la vena porta hepática, que resume la circulación venosa digestiva abdominal. Lo siguiente es que no es un órgano indispensable para la vida. La esplenectomía no ocasiona trastornos graves. Finalmente va a tener una acción fundamental en lo que es la composición química y celular de la sangre. Va a intervenir también en lo que es la destrucción de los hematíes, liberando sus pigmentos. También el vaso es activo en lo que es la linfopoiesis, que es la fabricación de glóbulos blancos, y va a intervenir activamente en la lucha contra la infección. Una vez explicado el esquema del duodeno, páncreas y vaso, voy a pasar a explicarles la disección del duodeno, páncreas y vaso. Podemos observar la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago, y una vez levantándolo
podemos observar todo lo que es la bolsa omental, o también llamados la transcavidad de los epiplones, pues todo lo que se puede observar es la pared posterior. También podemos observar lo que une la cola del páncreas con el vaso, que es el ligamento pancreático lienal. También se pueden observar los vasos pancreáticos duodenal y superior, que van a estar ubicados entre la cabeza, el proceso uncinatum y el cuerpo, o sea, se puede observar el cuerpo y la cola del páncreas. Y justamente ahí se van a encontrar los vasos pancreáticos superiores y duodenales. Y así es como se puede observar la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. También se puede observar el proceso uncinatum. Seguidamente podemos ver la segunda porción del duodeno o la porción descendente, recordando que el duodeno va a presentar 4 porciones: la porción superior, la porción descendente, la porción inferior y la porción ascendente, o primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. También recordar que todas estas porciones van a estar abrazando a lo que es la cabeza del páncreas. Entonces la porción que está señalando es la porción descendente del duodeno, que está íntimamente relacionada con la cabeza del páncreas. Entonces la parte que vemos que está agarrando es la porción descendente del duodeno, o segunda porción. Luego se procede a buscar lo que es el ángulo duodeno-yuyenal. Entonces, al buscar esto, también está buscando el ligamento suspensorio. Lo que va buscando es el ligamento suspensorio del duodeno, como vemos, o también conocido como ligamento de Treitz. Seguidamente se va a encontrar lo que es la arteria hienal o la arteria esplénica. Y vamos a poder ver dos vasos grandes. La superior va a ser la arteria, que es una rama del tronco celíaco. También, la observamos superiormente. También está el tronco celíaco y la arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda. Y pues también bajando el estómago podemos observar lo que es el tronco celíaco, que luego va a seguir la arteria hepática común. Y esta arteria hepática común se va a dividir en lo que es la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. Buscando también la arteria mesentérica superior. Y así podemos ver que lo que enseguida va a agarrar es lo que es la vena mesentérica superior. Y al lado está lo que es la arteria mesentérica superior. Luego la papila duodenal se va a encontrar abriendo la porción descendente del duodeno, y es la que justamente ahorita está abriendo, y esa es la papila duodenal. Y a continuación va a estar lo que es la papila longitudinal, la que está ubicada longitudinalmente, que va a contener a la ampolla duodenal. Y hablando de lo que es la papila duodenal menor, recordar que esta es inconstante, que no parece mucho, y es por eso que esta justamente no tiene la papila duodenal menor. Y lo que es la vena hienal inferior, que recordando va a ser la misma que se va a encontrar debajo de la arteria hienal. Entonces ahí podemos ver la vena hienal, que va a ser la inferior, y la arteria hienal, que va a ser rama del tronco celíaco. Y ahora esta hienal se va a reunir con la mesentérica, que va a formar la vena porta. Lo siguiente van a ser las arterias pancreáticas duodenales inferiores, que son todas las que ahí podemos observar. Podemos observar también las pancreáticas duodenales superiores y las pancreáticas duodenales inferiores. Seguidamente la porción horizontal del duodeno, y también podemos observar la parte descendente, y ya a continuación está la parte horizontal. Y esta porción horizontal va a estar dividida por los vasos mesentéricos. Entonces, esta porción horizontal va a estar dividida por los vasos mesentéricos en una porción horizontal, en una parte horizontal y en una parte ascendente.
Y siguiendo el video vamos a poder observar que va a agarrar lo que es la flexura duodenal superior, que se encuentra en la segunda porción o la porción descendente, que recordando esta va a formar un ángulo con la porción superior que va a ser un ángulo de 60 a 80 grados. Y a continuación vamos a observar la flexura duodenal inferior, que aún se puede ver el repliegue, que va a constituir con la porción descendente un ángulo de aproximadamente 90 grados. También va a estar la flexura duodeno-yuyinal, que va a ser justamente donde va a terminar el duodeno, o también llamada el ángulo de Treitz. También vamos a poder observar los músculos suspensorios del duodeno, que los está apuntando ahí con la pinza, que también es conocido como músculo de Treitz o ligamento de Treitz. Y la porción ascendente del duodeno, que como ya vimos antes, que la porción horizontal se va a dividir por los vasos mesentéricos en una porción horizontal y una porción ascendente, o cuarta porción, donde justamente va a acabar en la flexura duodeno-yuyinal o en el ángulo de Treitz. Como podemos ver a continuación, vamos a observar el duodeno. El duodeno es una continuación del píloro del estómago y va a tener 4 porciones. Las porciones del duodeno son una porción ascendente o primera porción, una porción descendente o vertical, una porción horizontal y la tercera porción ascendente. La primera porción del duodeno se caracteriza porque se encuentra debajo del hígado y siempre está en relación con la vesícula biliar. Por detrás está ubicada la arteria gastroduodenal. La segunda porción, en la parte anterior, está dividida por el colon y su meso en dos porciones, supramesocólica e inframesocólica. A su vez, por la relación o la conexión que tiene con el hígado, principalmente con el hígado y con el riñón, se la denomina que es prerrenal. La tercera porción o porción horizontal se va a caracterizar porque se encuentra por delante de los grandes vasos, la vena cava y la aorta. Y finalmente la cuarta porción del duodeno, que es la que va a presentar un ángulo importante. Como se puede ver, esa es la cuarta porción del duodeno, que va a estar sostenida por el ligamento suspensorio del duodeno, que viene desde el diafragma hasta el ángulo duodeno-yuyinal. Entre la cuarta porción del duodeno y el riñón se encuentra un arco vascular arteriovenoso, denominado arco vascular arteriovenoso de Treitz. Está formado por la vena mesentérica inferior. Se puede observar la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda superior. Continuando con el páncreas presenta una cabeza que va a estar rodeada por las 4 porciones del duodeno, un cuerpo y una cola. La cola va a estar unida al vaso. La cabeza va a presentar un gancho que va a sujetar a las dos arterias o a los dos elementos vasculares, que son la mesarráica mayor y la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas se va a continuar con el cuerpo, el que está en relación con la cara posterior del estómago. La cola va a estar en relación con el vaso. El páncreas está unido al vaso por el ligamento pancreático esplénico, que contiene los vasos cortos. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Presenta la cara diafragmática, que va a estar en relación con el diafragma, una cara visceral que está en relación con el estómago formando la cara gástrica, el colon formando la cara cólica y por último el riñón formando la cara renal. Entre la cara gástrica y la cara renal se encuentra el ilio del vaso. Este se caracteriza porque se encuentra en relación con el diafragma,
con los espacios intercostales y las costillas 9, 10 y 11, y sigue el eje de la 10ª costilla. A continuación del duodeno se va a encontrar el yeyuno y el ilion. En el yeyuno las asas van a estar superpuestas, mientras que en el ilion las asas van a estar yuxtapuestas. Va a medir aproximadamente 7 metros y va a estar unido a la pared posterior por el mesenterio. Este mesenterio va a contener la arteria mesentérica superior y la arteria mesarraica mayor. El mesenterio se va a extender desde el ángulo duodeno-yuyenal hasta la articulación sacroiliaca. Este se va a continuar con lo que es el mesoapéndice, que el mesoapéndice se va a encontrar con el apéndice y con su arteria apendicular. Entonces, el mesoapéndice va a ser una dependencia del mesenterio. Que contiene la arteria mesentérica superior y la mesarraica mayor. El mesenterio se extiende desde el ángulo duodeno y yeyunal, su raíz, hasta la articulación sacroiliaca. Bueno, esos serían los dos reconocimientos más importantes que yo pude observar en videos, tanto del duodeno, páncreas y vaso. Muchas gracias por su atención.